Bajo estas vastas llanuras hoy desiertas y azotadas por el viento y la arena, se halla una de las cunas más importantes de la civilización. Fue aquí, en Mesopotamia, donde surgieron las primeras ciudades y la escritura. Toda la historia de Oriente Próximo se origina en la Baja Mesopotamia. Después de 30 años de guerra y de destrucción, los arqueólogos han vuelto a Irak, el corazón de la antigua Mesopotamia. Todavía quedan maravillas por desvelar. Todo un patrimonio que resuena a nivel mundial. Para los mesopotámicos, una de las bases de la civilización era la construcción de ciudades. Las nuevas tecnologías aportan nuevas revelaciones sobre el nacimiento de las primeras ciudades de la humanidad. La arqueología asiria está resucitando hoy como un fénix que renace de sus cenizas. No tengo palabras para describir lo que siento. Fue una experiencia única, verdaderamente sobrecogedora. En un país en plena reconstrucción se escribe un nuevo capítulo de la historia. Es un auténtico sueño hecho realidad. Es de un valor inestimable para el mundo entero. Mesopotamia. Redescubrir los tesoros de Irak. A mediados del siglo XIX, en el corazón del Imperio Otomano, los arqueólogos europeos descubren las primeras huellas de las civilizaciones mesopotámicas. Una parte de sus fabulosos descubrimientos acaba expuesta en los grandes museos de París, Londres o Berlín. A orillas del Tigris y del Éufrates se están identificando poco a poco los emplazamientos de decenas de ciudades, mucho más antiguas que las de los griegos, los romanos o las de los antiguos egipcios. Su exploración revela los vestigios de gigantescos palacios y templos de adobe y decenas de miles de textos inscritos en la escritura más antigua de la humanidad, la cuneiforme. Esta escritura, inventada hace más de 5.000 años, sería usada durante 3 milenios por varios pueblos que hablaban en ocasiones idiomas muy distintos entre sí. En Mesopotamia no hubo una única civilización, sino varias sucesivas. Cada una retomaba una parte de la herencia legada por las anteriores, desarrollando así las primeras grandes ciudades y los primeros estados de la humanidad. Este mundo antiguo encierra en buena medida la clave de nuestros orígenes, pero es un gran desconocido. ¿Qué ha ocurrido? El corazón de la antigua Mesopotamia es el actual Irak. Un país devastado por toda una serie de conflictos que han culminado con la ocupación del norte del territorio a manos de los fanáticos del Estado Islámico. La violencia de estas guerras ha frenado en seco la investigación arqueológica, propiciando además una ola de saqueos por todo el país. En Mosul, las destrucciones escenificadas para escandalizar a la comunidad internacional le han recordado al mundo de repente el valor inestimable de este excepcional patrimonio. Fue aquí, en el Museo de Mosul, donde el Estado Islámico vandalizó algunas de las obras maestras de la civilización asiria. Desde la liberación de Mosul en 2017, el equipo de este museo ha acometido una tarea inimaginable: la restauración de 5 estatuas monumentales destruidas con explosivos y a golpe de martillo por los terroristas antes de su partida. Luchamos contra el tiempo. Hacemos todo lo posible por remontar el curso del tiempo, para restaurar estas piezas y devolverles la vida, y de paso devolvérsela a este museo.
Conmovido por la resiliencia de los iraquíes, el Museo del Louvre en Francia ha enviado a un equipo de restauradores para ayudarles a llevar a cabo este increíble proyecto. El Museo del Louvre nos encomendó la formación de un equipo de restauradores acostumbrados a trabajar en esta clase de problemas, a resolver puzzles de grandes dimensiones. La idea era acudir a Mosul con frecuencia para formar y acompañar al equipo del museo. Para los iraquíes, esta reconstrucción es ante todo un trabajo de memoria. Por eso, para que nadie olvide lo que les sucedió, las obras se restauran conservando las huellas de la violencia que estuvo a punto de aniquilarlas. La situación del Museo de Mosul es un caso emblemático. Pero ¿qué hacer ante la magnitud de los estragos causados en muchos de los más importantes yacimientos arqueológicos? La violencia de la agresión que había padecido el patrimonio iraquí despertó un movimiento de solidaridad de una magnitud sin precedentes. Unos 50 equipos de arqueólogos procedentes de todo el mundo se han puesto manos a la obra desde 2019 en todos los grandes yacimientos del país para tratar de salvar todo lo posible. La región de Mosul es especialmente sensible, ya que es aquí donde se han descubierto los principales yacimientos de una de las últimas civilizaciones mesopotámicas, la de los asirios. En el primer milenio antes de nuestra era, los reyes asirios dominaron el conjunto del creciente fértil durante cerca de 5 siglos. Estos reyes guerreros disponían de recursos ilimitados y también eran grandes constructores. En menos de 3 siglos, dotaron a su imperio de 3 nuevas capitales sucesivas, entre ellas Nínive, la última capital de los asirios, descrita en la Biblia como una megalópolis gigantesca, riquísima y cosmopolita. Situada justo enfrente de Mosul, esta ciudad legendaria fue descubierta a mediados del siglo XIX por unos arqueólogos británicos. Sus excavaciones sacaron a la luz un inmenso palacio cuyos muros estaban decorados con 3 kilómetros de frisos en bajorrelieve. Ilustraban las conquistas del rey Senaquerib, que dirigió el imperio asirio hacia el año 700 antes de nuestra era. Y un poco más lejos se alzaba el palacio de su nieto, el rey Asurbanipal. Ahí se descubrieron cerca de 30.000 textos en cuneiforme que constituyen una de las principales bases de nuestro conocimiento de Mesopotamia. Durante cerca de un siglo, los arqueólogos acudieron con regularidad a inspeccionar la colina principal del yacimiento. Pero esta ciudadela tan solo representaba una ínfima porción de la antigua ciudad. Las ruinas de su muralla de 12 kilómetros de largo delimitan hoy un recinto de más de 7 kilómetros cuadrados, todavía mayormente inexplorados. En este singular yacimiento, varios equipos de arqueólogos han respondido al llamamiento de las autoridades iraquíes. Su misión es doble: tratar de reparar los destrozos causados por el Estado Islámico y acometer con urgencia la exploración de los vestigios desconocidos de Nínive, para entender mejor la organización de esta megalópolis antigua. Desde el año 2018, un equipo italo-iraquí dirigido por el arqueólogo Niccolò Marchetti se muestra especialmente activo en todos estos frentes a la vez. Son conscientes de la terrible amenaza que todavía se cierne sobre el yacimiento. En el siglo XIX, Mosul era una pequeña ciudad situada al oeste de Nínive. En las últimas décadas, el desarrollo urbano se ha intensificado alrededor del yacimiento. La ciudad ha penetrado incluso en su interior, condenando definitivamente cerca de 1/3 de su superficie. De los 4 millones de habitantes con los que cuenta hoy Mosul, 900.000 han perdido su hogar durante la guerra y tratan de realojarse en un frenesí de reconstrucción que caracteriza todo el país. ¿Cómo preservar este excepcional yacimiento y todo lo que le queda por revelar a las generaciones venideras? Para proteger Nínive de la presión urbana, Niccolò Marchetti y la Universidad de Bolonia han propuesto a las autoridades de Irak aunar sus fuerzas en un ambicioso proyecto: convertir el yacimiento en un parque arqueológico que podría constituir un importante polo de atracción turística para Mosul.
El equipo ha iniciado su labor con la restauración de una de las puertas de la antigua ciudad que era motivo de orgullo para los habitantes de Mosul antes de ser arrasada por el Estado Islámico en 2014. Es la Puerta de Hadad, así llamada por el dios del trueno de los asirios. Tras despejar la tierra y la grava acumuladas, una excelente sorpresa aguardaba a los arqueólogos. El arco de adobe de 10 metros de alto por el que el rey Sennacherib penetraba en su capital se mantenía en pie. Tras la restauración, la Puerta de Hadad y su arco, único en el mundo, conformarán en pleno corazón de Mosul la entrada al futuro parque arqueológico de Nínive. En el interior del edificio, las excavaciones también han sacado a la luz una serie de losas verticales u ortostatos que bordeaban los muros. En sus inscripciones, grabadas hace 3000 años, resuenan de nuevo las palabras del rey constructor. Esta inscripción dice: yo, Sennacherib, rey de Asiria, rey de las 4 partes del mundo, he construido las murallas de Nínive y les he puesto por nombre el terror de mis enemigos. Todas estas losas llevaban una inscripción, pero en su reverso, ya que estaban destinadas a los dioses, no a los seres humanos. Allá donde van a restaurar todo lo que se propuso destruir el Estado Islámico, los arqueólogos llevan a cabo nuevos descubrimientos. A unos pocos cientos de metros de allí, un equipo iraquí-estadounidense que se dedicaba a restaurar otra de las puertas de la ciudad antigua ha efectuado a su vez un descubrimiento extraordinario. Estábamos excavando, descendiendo desde la superficie, cuando nos encontramos con la parte superior de unas losas. Pensamos que eran idénticas a las del vestíbulo, que no presentan ninguna decoración. Pero con la iluminación adecuada reparamos en varias losas decoradas con motivos que representaban un paisaje montañoso. Primero pensamos que era cosa de nuestra imaginación. Pero según bajábamos, cada palada de tierra que extraíamos nos descubría unos relieves en un estado de conservación increíble y que seguramente fueron realizados para el palacio de Sennacherib. Cuando estaba estudiando en Gran Bretaña, visité el Museo Británico y tuve la ocasión de ver los bajorrelieves, pero de lejos, porque había una alarma eléctrica y no te dejaban acercarte. Ahora me puedo sentar justo delante de los bajorrelieves y los puedo tocar con la mano. La verdad es que no tengo palabras para describir lo que siento. Como arqueólogo, nunca me imaginé que un día iba a descubrir unos bajorrelieves asirios, y mucho menos los de Sennacherib. La arqueología asiria está resucitando hoy, como un fénix que renace de sus cenizas. Estos hallazgos que han efectuado nada más arrancar las excavaciones son muy esperanzadores. Y es que para los investigadores, la verdadera meta es sacar a la luz la gigantesca ciudad que se extendía en el interior de esta muralla. Cubre 700 hectáreas. Por eso hemos iniciado tareas de restauración en diferentes sectores. Pero ¿cómo se escoge dónde es prioritario excavar en este inmenso terreno? Para tratar de hacerse una primera idea de la organización de esta ciudad, el equipo ha decidido sacar partido de las 11 enormes zanjas cavadas con apisonadoras por el Estado Islámico en diferentes puntos del yacimiento para almacenar en ellas combustible y cereales. Cerca de la Puerta de Hadad había 3 que presentaban indicios prometedores. En la sección de una zanja apreciamos señales de suelos embaldosados, muros y mamparas. Así que decidimos excavar en esa zona porque claramente había una construcción muy compleja.
Y lo que descubrieron superó todas sus expectativas. En esta zona de aquí, y también en esta de aquí, y aquí, hemos descubierto una cantidad ingente de tablillas de arcilla. Fue realmente una experiencia única, un momento de euforia, porque una se puede pasar toda su vida de arqueóloga sin descubrir un solo archivo. No es algo que ocurra todos los días, así que imagínate, dar con una biblioteca entera. Fue sobrecogedor. Este conjunto de un centenar de tablillas era el primero que se exhumaba en Nínive desde las excavaciones del siglo XIX. Y la naturaleza de estos documentos no es menos excepcional. No son documentos administrativos, sino textos científicos, literarios, religiosos, mágicos. Lo más extraordinario de todo es que la mayoría no son copias, sino textos únicos, nuevos, compuestos en los últimos años del Imperio Asirio. Mientras estudian todos esos textos originales, los últimos descubrimientos ya han arrojado luz sobre la naturaleza del edificio en el que fueron encontrados. Hoy pensamos que este lugar era un scriptorium. Era el lugar en el que se llevaba a cabo el grabado de las tablillas. Y eso también es un hallazgo excepcional. Pero eso no es todo. Un poco más lejos, en la muralla, las excavaciones han revelado otra magnífica obra completamente desconocida hasta la fecha. Un amplio canal de piedra labrada que atravesaba de un extremo al otro esta muralla de más de 30 metros de ancho para transportar agua hasta la ciudad. Este canal mide 42 metros de largo. Los ingenieros de Sennacherib desarrollaron unas técnicas de construcción excepcionales. Los bloques están perfectamente ajustados. No se ve ningún resquicio entre las piedras. Para abastecer de agua su enorme capital, Sennacherib había hecho construir 5 siglos antes que los romanos una inmensa red de canales que comprendía varios acueductos monumentales. Estamos recopilando mucha información. Hasta el momento solo conocíamos los palacios de la ciudadela, pero ahora nos hacemos una idea de la organización de la ciudad. A pesar de la destrucción que ha sufrido, Nínive promete ser una fabulosa fuente de hallazgos en las décadas venideras. Tiene mucho que enseñarnos sobre el sorprendente grado de sofisticación que alcanzaría el urbanismo mesopotámico en sus últimos desarrollos. En una época en la que Roma apenas acababa de ser fundada, los reyes de Asiria ya hacían edificar inmensas capitales planificadas por brillantes arquitectos e ingenieros. Decenas de miles de artesanos y obreros fueron movilizados, en ocasiones deportados desde los confines del imperio para poner en pie estas impresionantes ciudades. Pero ¿cómo hicieron los asirios para desarrollar una técnica semejante en materia de urbanismo? Y sobre todo, ¿de dónde sacaron ese dominio del agua? Un recurso esencial que hay que saber domar y canalizar cuando se planea edificar una gran ciudad. Para comprender cómo heredaron los asirios su prodigioso dominio de la ingeniería civil, hay que remontarse en el tiempo, como los arqueólogos, y estudiar desde la capa más antigua hasta la más reciente. Hay que poder explorar los vestigios de las antiguas ciudades mesopotámicas que en ocasiones fueron construidas más de 2000 años antes que las de los asirios. En el sur de Irak se encuentran otros grandes yacimientos arqueológicos mucho más antiguos y enigmáticos, los de la civilización sumeria. Allí, no lejos del mar, en las inmediaciones de 2 ríos, el Tigris y el Éufrates, los sumerios construyeron las primeras ciudades hace más de 5000 años.
Su hallazgo, que tuvo lugar después del de los yacimientos asirios, supuso un segundo terremoto para la arqueología del siglo XIX. La escala de las instalaciones urbanas que desenterraron en las arenas planteaba nuevos interrogantes sobre el origen de las ciudades. ¿Cómo evocaban los propios mesopotámicos eso que los especialistas definen hoy como una auténtica revolución urbana? Un texto habla de un ser mitad hombre, mitad pez, que sale del mar para enseñarles a los hombres todos los elementos de la civilización. Y uno de esos elementos es el hecho de saber construir ciudades. De repente se produce un salto. En un momento dado ocurre algo que lo cambia todo, y las aldeas empiezan a crecer y a convertirse en ciudades. El surgimiento de las primeras grandes ciudades se acompaña unos siglos más tarde con la aparición del primer sistema de escritura, el cuneiforme. El desarrollo urbano y el peso del comercio y los intercambios están directamente ligados a la necesidad de comunicarse por escrito. Y así nació la escritura en el corazón de las primeras ciudades. Y gracias a esos textos escritos en cuneiforme es como hemos podido acceder a parte de la historia de algunas ciudades de Sumeria. Es el caso de la ciudad de Larsa, identificada ya en el siglo XIX gracias a las tablillas que se encontraron en su superficie. Aislado en mitad del desierto, el yacimiento ya ha sufrido décadas de saqueos cuando el francés André Parrot comienza sus primeras excavaciones en 1933. Allí descubre los vestigios de una de las puertas de la ciudad y los de un vasto palacio. Los primeros objetos que confía al Louvre son testimonios del periodo de auge de Larsa, hace más de 4000 años. Más tarde, en 1960, los arqueólogos desvelan un enorme edificio de más de 300 metros de largo que dominaba la ciudad. Un gran templo dedicado al dios del sol y de la justicia, Shamash. En Mesopotamia, los templos no son lugares para la oración. Son las moradas en las que reside la divinidad. Tiene una habitación para dormir y una sala de banquetes donde come. Una de las características de la religión mesopotámica es ese aspecto tan concreto del culto. La envergadura de este monumento apunta al papel central que desempeñaron los templos en la creación de las primeras ciudades sumerias. Cada una de ellas se concebía antes que nada como el lugar de residencia de una deidad. Cada ciudad tiene una divinidad principal. Si nos fijamos en el plano de las ciudades, el santuario de la divinidad principal se sitúa siempre en el centro. Cuanto más crecían las ciudades, mayores eran los santuarios. Los dos fenómenos se reforzaron mutuamente. En 1985, el análisis de una serie de fotografías aéreas de la zona permite vislumbrar las verdaderas dimensiones de la ciudad de Larsa. Desvelan debajo de la superficie las huellas de decenas de construcciones. Forman un esbozo del plano de la ciudad atravesado por los grandes ejes que parecen estructurar el conjunto. Había unas grandes marcas blancas surcando una buena porción de la zona. Algunos pensaban que debía de ser el trazado de unas calles anchas o unas avenidas, y otros creían que a lo mejor eran unos canales. Pero justo cuando parecía que ese descubrimiento permitiría entender mejor la organización urbana de una ciudad sumeria, toda la región se sumió en la guerra. El conflicto con Irán y las dos guerras del Golfo impidieron acceder al terreno durante 30 años y el yacimiento quedó abandonado a merced de los saqueadores. En 2019, Regis Vallée puede regresar por fin a Larsa, donde había comenzado su carrera de joven arqueólogo. Esta vez su equipo contará con nuevas tecnologías mejor adaptadas a las dimensiones del lugar para poder explorar a fondo la evolución de una de las primeras ciudades de la humanidad. Pero los arqueólogos no saben en qué estado se van a encontrar el yacimiento y cuál ha sido la magnitud de los saqueos.
Mathilde Murat es una arqueóloga experta en los conflictos y ha llevado a cabo una investigación en base a las imágenes de drones y satélites. Cada uno de estos pequeños elementos en los que se ve una zona clara en el centro y un halo de sedimento más oscuro a su alrededor es un punto que ha sido saqueado. Este trabajo les ha permitido generar unos mapas de densidad de los saqueos por épocas. Esta capa es de 2010 y aquí se superpone a la de 2019. Se ve que los saqueos no cesaron en la zona, que ya había sido identificada como muy rica y proclive a los saqueos. Solo en 2010 hemos detectado 1.841 excavaciones y entre 2010 y 2019 se produjeron 400 excavaciones adicionales. Puede parecer mucho, pero el área mide 200 hectáreas. Es más, este mismo año hemos descubierto que la superficie era aún mayor si cabe, porque se extiende hacia el norte. Además, el yacimiento se ve periódicamente cubierto de arena arrastrada por los vientos del desierto. Pero el análisis de las distintas imágenes obtenidas por los satélites disponibles nos proporciona hoy una abundancia de pistas nuevas sobre la organización del tejido urbano de Larsa. Esta nueva herramienta les ha permitido detectar de manera no invasiva lo que se esconde debajo de la arena. Las imágenes de los satélites Corona y Hexagon son un poco más reveladoras. Se aprecia una serie de huellas inconfundibles. Todas esas huellas han sido estudiadas en detalle y las hipótesis a las que han dado fundamento han sido materializadas gráficamente en los mapas. Aquí se pueden ver unos edificios, parece que son calles, y aquí la muralla. Esta muralla había sido hasta la fecha uno de los grandes enigmas de Larsa. La muralla está documentada en los textos de la época, pero no quedaba casi ninguna huella en toda la zona, lo que no dejaba de ser sorprendente. Una serie de análisis geomagnéticos llevados a cabo por Lionel Darras ha permitido obtener por primera vez una imagen del trazado de la muralla de la ciudad en el segundo milenio antes de nuestra era. Hay que imaginarse un muro que podía medir 30 metros de ancho y más de 15 metros de alto. O sea que estamos hablando de una construcción absolutamente colosal. Lo más seguro es que hubiera que movilizar a la mayor parte de la población durante meses para construirla. Una ciudad es un lugar enclaustrado detrás de una muralla. Y las murallas principalmente desempeñan una función defensiva. En el imaginario de la época eran tan altas como una montaña. En medio de un mundo tan sumamente plano como aquel, la gente tenía la sensación de que su ciudad se podía ver desde lejos gracias a estas construcciones. Para profundizar en la investigación, se ha llevado a cabo un estudio sistemático de la inmensa cantidad de fragmentos presentes en la superficie del yacimiento. Los mapas elaborados a partir de esos datos han aportado una primera serie de revelaciones sobre la organización de la ciudad en distintos sectores. En el centro, el barrio monumental parcialmente excavado con el palacio y el templo de Shamash. En el este, las vasijas y objetos desenterrados delatan que había un sector residencial de un nivel bastante alto. Sería el casco antiguo de Larsa. En el norte, en particular, había unas residencias muy bonitas. En el noroeste, las trazas de canales de riego y los restos de aperos agrícolas sugieren la existencia de tierras cultivadas. Este sector ocupa un 10% de la superficie de la ciudad. Es algo que nos ha sorprendido, porque no pensábamos que una parte tan importante de la ciudad pudiera estar totalmente destinada a la producción agrícola. Y en el sur, las trazas de hornos, de conchas y de piedras preciosas revelan la presencia de un barrio de artesanos. El sector industrial y toda su producción tendían a estar centralizados aquí, en el sur de la ciudad.
Así pues, en los albores del segundo milenio, el desarrollo de estas ciudades sumerias ya conllevaba su organización por barrios con funciones claramente especializadas. Pero eso no es todo. El equipo de Regis Vallée ha podido responder a una pregunta fundamental que planteaba el lugar, y lo que han descubierto los ha dejado totalmente deslumbrados. La gran pregunta es cómo, en el segundo milenio, se pudieron dar aquí unas formaciones urbanas tan importantes, teniendo en cuenta que en estas latitudes la disponibilidad de un volumen suficiente de agua era vital. El primer indicio surgió en los años 30, con el estudio geofísico de la puerta monumental de la ciudad por parte de André Parrot. Esta estructura se adentraba mucho más allá en el interior de la ciudad, hacia el oeste, a lo largo de casi 90 metros. No es en absoluto una puerta ordinaria, sino un verdadero fortín construido sobre la muralla. ¿Por qué motivo se invirtió tanto militarmente en este sector de la muralla y en este punto preciso? Una vez más, la respuesta la aporta la geofísica, revelando, 80 metros al norte, otra estructura compuesta de dos grandes pilas de adobe de 40 metros de ancho cada una. A través de esta estructura, hemos identificado el trazado de un gran canal que penetraba en la ciudad en este punto. A base de análisis geomagnéticos y tomográficos, midieron las dimensiones del canal y comprendieron que se trataba del principal punto de llegada de agua en la ciudad y que el fortín de la Puerta de Parrot protegía esta estructura tan esencial. A raíz de este hallazgo, Lucy C., especialista en sistemas hidráulicos de la antigüedad, se unió al equipo para ahondar en el estudio de los rastros de canales identificados en el interior de la ciudad. Tiene una profundidad que por ahora desconocemos. Estamos ante una historia funcional de un canal con fases de desagüe sucesivas. Esta sedimentación es característica del uso del agua para el riego, porque se controla el agua antes de que llegue a las parcelas. Se nota una diferencia en la textura. De hecho, a lo largo de todo el canal se aprecia un relleno arenoso. Y según se avanza a lo largo de él, puedes ver las estructuras de las construcciones y la alineación de los muros. Es la primera vez que se cartografía la totalidad de la red hidrográfica de una ciudad mesopotámica del segundo milenio. Y supera con creces cualquier cosa que se hubiera podido imaginar. Nos sorprendió la densidad de la red, la abundancia de canales de gran tamaño, de hasta 20 metros de ancho. Hablando con unos compañeros, uno me dijo que sí creía que había encontrado una Venecia en medio de Irak. Tanto como eso no sé, pero no andamos tan lejos. El conjunto de la red estaba abastecido por un canal de más de 60 kilómetros de largo que acarreaba el agua del río Tigris hasta las puertas de la ciudad. La realización de esta obra se menciona en algunos de los textos descubiertos en Larsa. En un principio el agua de la ciudad de Larsa venía del Éufrates, pero se ve que en un momento dado no fue suficiente. A mediados del siglo XIX, el rey Sinidinam dijo, ya que el agua del Éufrates no es suficiente, habrá que derivar agua del río Tigris. Los ingenieros de Larsa hicieron gala de una habilidad impresionante. Calibraron el canal con tanta precisión que podía ascender desde la llanura hasta la ciudad y circular en ella a pesar de los desniveles. Varios kilómetros agua arriba, el canal tiene un ancho de más de 20 metros, pero al aproximarse a la ciudad, pasa a tener un ancho de tan solo 5 metros y eso aumenta su velocidad, lo que le permite escalar los metros que separan la llanura de la ciudad. Vemos que la arteria aumenta progresivamente su ancho y circula por la periferia de la ciudad, ascendiendo una altura de varios metros. Y vuelve al centro de la ciudad, partiéndola en dos de alguna manera. Hay numerosas conexiones que permiten abastecer a los distintos barrios y zonas de la ciudad.
Y otro estudio ha permitido determinar que toda esta red estaba conectada a su vez a otros canales que han sido localizados a nivel regional. Al suroeste de la ciudad había unos grandes canales que unían Larsa a Uruk, que se halla exactamente a 25 kilómetros de Larsa. A principios del segundo milenio, Uruk, Eridu y Larsa, las ciudades más antiguas de la humanidad, estaban conectadas entre sí por una compleja red hidráulica. Hay cantidad de menciones a los barcos que se usaban para transportar los cereales tras la cosecha, y también hay textos que aseguran que las divinidades se desplazaban en barco. La extensión de las construcciones sugiere que desempeñaron un papel esencial en el desarrollo de estas ciudades a lo largo del tercer milenio antes de nuestra era. Pero ¿cómo aprendieron los antiguos sumerios a dominar el agua para construir las primeras ciudades de la humanidad? No lejos de Larsa, a 50 kilómetros al este, hay otro yacimiento que está cambiando nuestra manera de ver las cosas: el de la ciudad de Lagash. Lagash conoció su apogeo hace 5.000 años, es decir, 400 años antes que la ciudad de Larsa. Ahí, un equipo de arqueólogos iraquíes y estadounidenses ha hecho una serie de descubrimientos que están revolucionando lo que sabemos del origen de las primeras ciudades. Dirige la excavación Holly Pittman, de la Universidad de Pensilvania. Es uno de los yacimientos más grandes, por no decir que el más grande, en el tercer milenio antes de Cristo, en el sur de Mesopotamia, 4 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho. Es absolutamente fantástico, porque nos permite acceder a un periodo que es el de la aparición de las ciudades y de los primeros estados. En este yacimiento podemos estudiar ese periodo en profundidad y en todos sus aspectos. Fue el antiguo profesor de Holly Pittman, el arqueólogo Donald Hansen, quien dirigió las primeras excavaciones entre 1968 y 1990. Al descubrir el yacimiento, Holly Pittman fue inmediatamente sensible a su particular atmósfera. Toda la historia de Oriente Próximo se origina en la Baja Mesopotamia. Así que cuando vine aquí, en 1990, me enamoré de este sitio. No he trabajado en ningún otro lugar en el que me haya encontrado a una población que estuviera tan conectada física, espiritual y emocionalmente con la antigüedad. Estamos en pleno territorio de los sumerios. El respeto por el lugar es absoluto. Aquí no se ha producido ningún saqueo porque es un lugar de un valor inestimable para todo el mundo. Como todos sus compañeros arqueólogos que trabajaban en los yacimientos mesopotámicos, Holly no ha podido acceder a las excavaciones de Lagash durante los 30 años de guerra que azotaron Irak. Y como ellos, ha vuelto con un equipo curtido en las nuevas herramientas tecnológicas que caracterizan la arqueología en el siglo XXI. Todo el mundo está formado en su uso. Las prospecciones de la superficie se efectúan con unas tabletas georreferenciadas y el GPS está a la orden del día. Cada 50 metros realizan un muestreo de los elementos presentes en la superficie para confeccionar un primer mapa de la ocupación del lugar. Han cubierto sus 700 hectáreas en un tiempo récord gracias a la motivación del equipo de operadores asociados a la excavación, que se han formado sobre el terreno. Este es el resultado de 2 tandas de prospecciones. En primavera, cubrieron el 60% de la superficie del yacimiento y en otoño rematarán la faena. El mapa apunta a una distribución muy irregular del material arqueológico en la superficie del yacimiento de Lagash, lo que apunta a que la forma de la ciudad era muy insólita. Para tratar de entender su organización, Paul Zimmerman
toma una imagen aérea tras otra con sus drones. Aquí, aquí. Y aquí. Y aquí se aprecian calles y también vestigios de edificios entre ellas. Es una zona interesante porque tiene un plano muy regular. Casi recuerda la distribución por bloques de una ciudad moderna, lo cual es insólito e inesperado. El análisis magnetométrico sistemático arroja una nueva luz que se suma a las imágenes aéreas y a las prospecciones. Todos los yacimientos de la Baja Mesopotamia son muy sensibles a la magnetometría. Actualmente, nuestro reto es interpretar las señales reveladas por el magnetómetro o las imágenes aéreas. Hay toda una nueva gramática visual que los arqueólogos están aprendiendo a dominar. Vemos hornos, carreteras, edificios, algo que pensamos que son canales, y estamos tratando de entender cómo interactuaban esos elementos entre sí y si son contemporáneos o no. Todas las fases del proyecto se registran en 3 dimensiones e inmediatamente son archivadas en una inmensa base de datos geográficos. Poco a poco cobra forma un auténtico barrio industrial, enteramente dedicado a la alfarería. Es la primera vez que los arqueólogos hallan unas instalaciones de este tamaño en el tercer milenio. Estamos ante una inmensa actividad artesanal. Aquí se llevaban a cabo todas las etapas de la producción de cerámica, con numerosos hornos y otras instalaciones ligadas a esa producción. Para que os hagáis una idea, Lagash se parece a la ciudad de Trenton, que es una ciudad industrial, la cual está situada cerca de Nueva York. Cuando coges el tren de Nueva York a Filadelfia o a Washington, pasas por debajo de un puente en el que pone Trenton lo fabrica y el mundo lo utiliza. Y pienso que Lagash era ese tipo de centro industrial. Pero el yacimiento tiene otra peculiaridad, que ha conducido al descubrimiento de algo que podría cambiar por completo nuestra visión del nacimiento de las ciudades. Lagash está bordeada de antiguas zonas pantanosas, hoy desecadas en parte, pero que todavía conocen una transformación espectacular en cuanto reciben una cantidad suficiente de precipitaciones. El ecosistema cambia de la noche a la mañana. Con el agua suficiente, todo se transforma. Aparece un gran lago de un azul muy puro. Hay ranas, tortugas, un montón de peces y pájaros que vienen de todas partes. El lugar es el mismo, pero los sonidos y los olores son muy diferentes. Cobran una nueva vida. Hasta hace unos 100 años aproximadamente, los pantanos se extendían también en el sur. Lagash se encontraba realmente en una isla. Explorando la hipótesis de que este pasado reciente podría reflejar las condiciones que reinaban aquí en la antigüedad, Reed Goodman acometió desde un principio una serie de extracciones geológicas que aún prosigue a día de hoy. Hemos sondeado distintos puntos de la zona para hacernos una idea del entorno de la ciudad antigua. Había cieno, había arcilla y arena. El color nos puede indicar si era una marisma o un terreno agrícola. En el primer metro encontramos un suelo arenoso, terroso, removido. Y un metro más abajo se nota una clara transición hacia una capa de cieno, señal de que es una capa más antigua. Típicamente, cuando ves estas arenas negras y cenagosas, quiere decir que había una marisma.
A raíz de esos primeros resultados, se efectuó una simulación de una inundación en base a la topografía actual del lugar. Les permitió entender inmediatamente la forma de la ciudad, revelada por las prospecciones de la superficie. Aquí hemos encontrado en la superficie una gran cantidad de conchas de moluscos que viven en las marismas, o sea, que era una zona que se inundaba con frecuencia. En esta ciudad, la gente debía de desplazarse en barco, tanto como a pie o en burro. En 2021, con la ayuda de una empresa de minería iraquí, pudo ahondar en sus primeros resultados a través de una serie de exploraciones del subsuelo para tratar de entender la evolución de este entorno a largo plazo y a la escala de la región. Hemos podido descender 25 metros bajo la superficie y obtener una muestra de una calidad excepcional. Documenta 25.000 años de la historia de este entorno. Es una mina de información sobre la evolución de este paisaje. La primera sorpresa tuvo que ver con el periodo que precedió al nacimiento de la ciudad. Se aprecian señales de un entorno marino en el propio yacimiento. Se ve que toda la zona fue un mar poco profundo hasta el cuarto milenio. Pero cuanto más avanzamos en ese cuarto milenio, más vemos cómo se retira el mar, liberando nuevas tierras cultivables, que es cuando se desarrollan rápidamente los primeros asentamientos en toda la zona. Así que el entorno en el que se construyó la ciudad de Lagash era el de un rico estuario marino, donde las mareas aumentaban 2 veces al día el caudal del Tigris, irrigando así de forma natural las tierras a lo largo de cientos de kilómetros. Solo hemos empezado a comprenderlo, pero entre los investigadores y en los ambientes académicos, nadie duda de que la situación en un entorno húmedo desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de las primeras ciudades. Pero a lo largo de los siglos sucesivos, las aguas del Golfo siguieron retirándose y el entorno de Lagash volvió a evolucionar. En esta muestra, si os fijáis, se percibe claramente la transición de un lodo gris a otro marrón. Uno apunta a la presencia de un estuario marino y el otro a una llanura aluvial. El entorno de Lagash deja pues de ser un delta y ahora está dominado por el curso del río. A lo largo del tercer milenio, la desaparición progresiva de los recursos de las marismas hace necesario desarrollar una agricultura cerealista. Pero al perderse el fenómeno de las mareas, se impone la creación de sistemas artificiales de irrigación y el reemplazo de las vías de circulación naturales del delta por la construcción de canales. Los textos de esa era hablan de la construcción de canales por los reyes de Lagash y de la importancia de la irrigación para preservar la grandeza del reino, de la ciudad y de sus dioses y diosas. Estos descubrimientos sugieren que la agricultura no habría sido, como se pensaba, el punto de partida del fenómeno urbano. Su desarrollo, al igual que el de las redes de canales, sería más bien fruto de la extraordinaria capacidad de adaptación de las primeras ciudades, nacidas de la riqueza de un entorno de marismas que de repente se enfrentaron a una serie de cambios ambientales extremos. Estamos en los inicios de una nueva manera de concebir el nacimiento de las ciudades en la región. Y creo que de aquí a 10 o 15 años, esa es la historia que se contará. El regreso de los arqueólogos a Irak permitirá comprender mejor todo lo que les debemos a los mesopotámicos, cómo fueron capaces los antiguos sumerios de concebir las primeras grandes ciudades de la humanidad, desarrollar un extraordinario dominio del agua y transmitir ese legado a las civilizaciones que los sucedieron.
Mucho antes del ingenio griego, existió un ingenio mesopotámico, un derroche tecnológico que está en la misma base de nuestras civilizaciones y que culminó en el primer milenio antes de nuestra era con las gigantescas megalópolis de los antiguos asirios. Las maravillas que resurgen y las visiones que cobran forma en las bases de datos de los investigadores nos revelan la increíble riqueza de todo un patrimonio que sigue pendiente de descubrir. Es de un valor inestimable, no solo para la gente de aquí, sino para el conjunto de Irak y para el mundo entero. Para la identidad nacional iraquí, la arqueología tiene una importancia fundamental, y no solo desde el punto de vista científico y de la investigación, sino desde el punto de vista de la identidad y de la cultura. Como un libro dejado a medias antes de ser retomado, toda una página olvidada de la historia humana nos vuelve a desvelar hoy sus secretos. Algunos yacimientos han sufrido mucho, pero esos desperfectos no impiden que aún queden muchas cosas por descubrir. Pero para que ese renacimiento y el esplendor de las ciudades mesopotámicas vuelva a ocupar su lugar en el corazón de Irak, todos saben que el país y sus habitantes han de gozar por fin de una paz duradera alrededor de ellas, y puede que en parte gracias a ellas.